Comenzamos entonces. Vamos con la segunda clase. Somos la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esto es la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción. Esta es la Cátedra 2, la Cátedra de Matemática 2 para Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración de Empresa. Te decía la clase número 2 porque vamos a desarrollar otros conceptos dentro de este tema tan importante dentro de lo que son los elementos del cálculo, como lo es límite de una función. A manera de que podamos recordar, puse acá lo que es la definición intuitiva del límite de una función en un punto. Y hago hincapié en esta definición intuitiva del límite de una función en un punto, porque es una definición que vamos a tener en cuenta, porque yo en la clase pasada di una definición rigurosa del límite, y ahora vamos a ver una definición intuitiva. Esa definición intuitiva es una definición muy importante porque muchas veces en los exámenes se la suele pedir como uno de los puntos teóricos. ¿Qué es la definición intuitiva del límite de una función en un punto? Bueno, yo se lo voy a ir marcando acá. Sea f una función definida en un intervalo abierto, nosotros ya vimos el concepto de función, hablamos de una función que esté definida simplemente en un intervalo abierto, cualquiera, siempre y cuando este intervalo contenga a un punto C, pero no a un punto C cualquiera, sino que más que nada a un punto C en el cual ese punto C puede que esté definido en un dominio o puede que no lo esté. ¿Sí? Es decir, no me interesa si ese punto pertenece o no al dominio de la función. Eso es algo para tener en cuenta. Entonces, vamos a decir de que el límite para x que tiende a c de esta función f de x, que la vamos a estar marcando acá, yo le voy a cambiar esto, va a ser igual a L, un número L, con C y L números reales. ¿Sí? Entonces, la definición intuitiva del límite establece que el límite para x que tiende a C, se lee de esta manera, de f de x, de la función cualquiera, va a ser igual a un L, en donde L es un número real. Significa entonces que cuando x está tan próximo a C, sin importar si x igual a C pertenece o no al dominio de la función, entonces f de x está muy próximo a L. Y si L existe, es un número único real. Y no puede haber dos valores numéricos para un determinado valor correspondiente. Es decir, L, el número límite, es un número único siempre y cuando exista. Las propiedades del límite. Estas son importantísimas, las propiedades del límite. ¿Qué sucede cuando tenemos el límite para x que tiende a c del producto de una constante por una función? Eso es igual a la constante por el límite para x que tiende a c de f de x. Es una especie de como si fuera que sacamos la constante afuera. ¿Sí? Estas propiedades del límite son importantes cuando vamos a hacer el cálculo del límite. Segundo, el límite para x que tiende a c, tanto para la suma como para la resta. Acá en este caso es para dos funciones, pero podría establecerse para una cantidad mayor de funciones. Es igual al límite para x que tiende a c de la función f de x más y menos el límite para x que tiende a c de g de x. Hacemos una especie de distributiva para cada uno de esos límites. Lo mismo sucede en la propiedad número 3 cuando estamos multiplicando límites. El límite para x que tiende a c del producto de dos funciones es igual al límite para x que tiende a c de la primera función f de x por el límite para x que tiende a c de la segunda función g de x.
El cuarto límite es una propiedad muy parecida para el cociente de dos funciones. Si el límite para x que tiende a c de f de x sobre g de x va a ser igual al límite para x que tiende a c del numerador, en este caso f de x sobre g de x. Siempre y cuando el límite de f de x, de g de x sea distinto de 0. La quinta propiedad. Si el límite para x que tiende a c de la función exponencial, en este caso f de x elevada a la enésima potencia, es como que introducimos el límite dentro de ese corchete. Entonces esto me va a quedar límite para x que tiende a c de f de x elevada a la enésima potencia. Perfecto. Y el punto 6, vamos a tener que el límite para x que tiende a c de f de x elevado a una función g de x. Entonces podemos distribuir el límite para cada uno y vamos a tener límite para x que tiende a c de f de x elevado al límite para x que tiende a c de g de x. Siempre y cuando el límite para x que tiende a c de f de x sea distinto de 0. O que el límite para x que tiende a c de g de x sea distinto de 0. Esas son las 6 propiedades del límite y es importantísimo que ustedes la tengan en cuenta y que la vayan copiando. Si bien ahora en la clase no les voy a exigir que vayan copiándola, pero que hagan un listadito de las propiedades del límite cuando después yo les comparta las diapositivas. Así que no se preocupen si vamos pasando rápido las diapositivas. A manera de que recuerden, este es un límite en el cual voy a calcular, necesito calcular el límite de esta función y cada vez que tenga que calcular el límite de esta función, voy a tener que probar primero si es o no una indeterminación. Recuerden que las expresiones que representan indeterminaciones son 0 sobre 0, infinito sobre infinito y otras indeterminaciones más. Por ahora, en esta clase, lo que nos interesa son indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Bueno, veamos en este caso la indeterminación de tipo 0 sobre 0. De hecho, si ustedes reemplazan el valor para el cual x tiende a 2, van a ver que si reemplazamos a x por 2 y haciendo las operaciones correspondientes, vamos a obtener 2 por 2 al cuadrado menos 8. Eso va a ser en el numerador. Y abajo en el denominador tendremos 3 por 2 menos 6. Cuando hacemos las operaciones correspondientes, vamos a tener una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Bien, perfecto. Ya hemos obtenido una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Cuando sucede eso, debo pensar qué tipo de artificio matemático puedo aplicar para levantar esa indeterminación. Y cuando pienso en eso, debo observar qué tipo de función es la que tengo en el numerador y qué tipo de función es la que tengo en el denominador. De hecho, lo que tengo en el numerador es una función cuadrática incompleta. Tengo para sacar factor común 2. Y en el denominador también tengo una función lineal como para sacar factor común 3. Entonces allí podré empezar por ese lado, aplicando casos de factoreo. Por eso es que les decía que es importantísimo que ustedes hayan repasado los casos de factoreo para que puedan entender cómo se resuelven estos límites cada vez que aplicamos casos de factoreo. De igual manera, en los videos que les voy a compartir, también exijo que ustedes hayan recordado eso como para que puedan comprender los videos. Bueno, sacando factor común 2, van a observar que esto me queda 2 por x cuadrado menos 4. Y sacando factor común 3, me va a quedar x menos 2. Observo que en este numerador, en ese paréntesis, me va a quedar lo que nosotros conocemos como diferencia del cuadrado. Yo se los voy a marcar acá. Queda una diferencia del cuadrado, x cuadrado menos 4. Entonces, esa diferencia del cuadrado, aplicando, ya me va a quedar 2 por x menos 2 y por x más 2, sobre 3 por x menos 2. Entonces,
puedo observar de que me queda algo en el numerador y algo en el denominador. Cuando me queda de ese estilo, ya podemos hacer algo. Podría simplificar x menos 2 con x más 2. Voy a aprovechar, voy a simplificar acá. Voy a hacer un poquito más grueso. X menos 2 con x menos 2. Listo, ya está simplificado, por lo tanto me va a quedar. Fíjense que vuelvo a colocar la palabra límite para x que tiende a 2. Cada vez que coloque la palabra límite para x que tiende a 2, significa que estamos solamente aplicando el artificio matemático. Cuando ya haga tender al límite, desaparece la palabra. Vuelvo a hacer hincapié en eso porque a veces hay errores con respecto a esa expresión. Igual que vi también que a veces colocan límite para x que tiende a 2 igual, y eso no va igual. Es límite para x que tiende a 2, la función correspondiente y recién va el signo igual. Bueno, entonces tenemos límite para x que tiende a 2 de 2 por x más 2 sobre 3. Bien, acá ya no hay nada para realizar. De hecho, no me va a quedar una determinación en el, reemplazando por x que tiende a 2. Entonces allí ya hemos levantado la indeterminación. Lo único que tendría que hacer es reemplazar a x por 2, que es lo que hacemos en el siguiente paso. Y cuando hacemos eso, ya no hace falta que coloquemos esta nomenclatura de límite para x que tiende a 2. Directamente reemplazamos a x por 2 y ya tenemos 2 por 2 por 4 sobre 3. Y allí ya me queda igual a 8 tercios. En definitiva, ya hemos obtenido que el límite para x que tiende a 2 de todo este límite es igual a 8 tercios. Y así hay varios ejercicios para resolver en el trabajo práctico. Creo que hay alguien ahí para aceptar. Lo aceptamos y continuamos. Bien. Por favor, para el que recién se incluyó en la clase, no se olvide de colocar su nombre en el chat y la carrera. Bien, continuamos entonces. Vamos con otro concepto que es el concepto de límites laterales. ¿Qué es un límite lateral? Bueno, cuando hablamos de límites laterales, vamos a hablar de un límite lateral derecho y un límite lateral izquierdo. Derecho es simplemente la función f tiene un número límite derecho L cuando x tiende a A por derecha. ¿Cómo se escribe esto? Bueno, límite para x que tiende a A por derecha. Fíjense que acá como superíndice de A hemos colocado un signo más. Allí estamos indicando que el límite para x que tiende a A por derecha, y tenemos la función, los valores que se aproximan al número A por derecha de la función f de x va a ser igual a L. Ahora, el límite lateral por izquierda se denomina de manera análoga a la que estamos definiendo el límite lateral por derecha. Entonces, acá decimos que el límite lateral por izquierda de la función f de x, y acá cuando tiende por izquierda, en la nomenclatura, el índice que tiende a, el superíndice que tiende a, es con signo menos. Es decir, que tiende por izquierda de f de x va a ser igual a n. ¿Sí? Entonces, cada vez que en una evaluación final o en un parcial se pida, defina límites laterales, ustedes van a tener que definir el límite lateral derecho y un límite lateral izquierdo. ¿Qué significa esto del límite lateral derecho y límite lateral izquierdo? Y allí, con estos conceptos, van a poder desarrollar lo que un alumno me preguntó en la clase, no en la clase de ayer, me preguntó por WhatsApp, justamente, que no entendía unos puntos, creo que es el primer punto de límite, en donde se da gráficos de esa función y se pide que se calculen los límites. Perfecto, lo que pasa es que allí no estaban incluidos los conceptos de límite lateral derecho ni límite lateral izquierdo, que es lo que estamos desarrollando a continuación. Bueno, le decía entonces,
Si tenemos la gráfica acá genérica, el límite para X que tiende a por derecha, pues acá nos vamos acercando por derecha, es decir que estamos acá. El límite lateral por derecha, que tiende por derecha, entonces señalamos límite para X que tiende a y que tiene como superíndice el signo positivo, significa que nos estamos acercando por derecha. Bueno, eso es lo que tiende a. Lo que me interesa es saber lo que refleja en el eje Y, que en este caso nosotros le llamamos L. Lo que refleja en el eje Y es ¿quién? Es L. Así, de esa manera como lo estoy siguiendo yo, yo voy a poner una flechita. Lo que refleja en el eje Y es L. Bien. Entonces el límite para X que tiende a por derecha de f de X es igual a L. Ahora, vamos a ver el límite lateral por izquierda. Límite cuando X tiende a, fíjense que tiene como superíndice el signo negativo, de f de X va a ser igual a L. Eso significa que esto tiende por el otro lado, por izquierda. Entonces lo voy a señalar que vendría a ser para el gráfico que tenemos abajo. Lo marcamos acá con negro. Y bueno, el valor que me refleja sobre el eje Y es el número L, porque ese es el valor que le corresponde. Yo también lo voy a señalar. Es el número L. Y allí estamos marcando justamente el límite lateral por izquierda. Perfecto, entonces ya tenemos el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo, simbólicamente. ¿Cuál es el teorema? Esto se llama teorema de unicidad del límite, ¿sí? Entonces, por allí también es importante cuando se pide, enuncia el teorema de unicidad del límite. Bueno, el teorema de unicidad del límite es el teorema que le estoy proponiendo a continuación y la definición de límite lateral derecho y límite lateral izquierdo son las dos diapositivas anteriores, que vendría a ser la que estoy marcando acá, de límites laterales, con su respectivo gráfico, que es el que estoy marcando acá. Bien, bueno, este es el teorema. El teorema de unicidad del límite establece lo siguiente. Sea f una función definida para todos los valores de x cercanos a x igual a, entonces, acá está marcado con azul, el límite para x que tiende a de f de x va a ser igual a L, y esto es importantísimo, esta palabra que voy a señalar acá, sí, solo sí, que se conoce como bicondicional, el límite para x que tiende a por derecha de f de x es igual al límite para x que tiende a por izquierda de f de x y es igual a L. ¿Qué significa esto? Que el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo deben ser iguales para que el límite exista en ese punto. Es decir, puede suceder tres cosas. Voy a señalar que el límite lateral por izquierda exista, que el límite lateral por derecha exista, pero que el límite, que los límites laterales no sean iguales. Entonces existe en la izquierda, existe en la derecha, pero no son iguales. Al no ser iguales significa que el límite en ese punto no existe porque los límites laterales no son iguales, de acuerdo al teorema de unicidad del límite. Ahora también puede suceder que el límite lateral por izquierda no exista, que sea infinito, entonces directamente el límite en ese punto no existe. O que el límite lateral por derecha no exista, entonces el límite lateral en ese punto no existe. Ahora bien, si existen y además son iguales, de acuerdo al teorema de unicidad del límite, el límite existe en ese punto. Vamos a verlo ahora a través de un ejercicio, cómo es esta cuestión. Un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Considere la función definida por
f de x igual a x menos 1 cuando x es menor que 0. Y a x más 1 cuando x es mayor que 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer automáticamente? Es graficar. Entonces, si ustedes están olvidados de graficar la función, les sugiero que comiencen a practicar esto de las gráficas de funciones. Es importantísimo que ustedes comiencen con la práctica tanto del cálculo de límites agregado a la parte de los casos de factoreo y la gráfica de funciones. Que identifiquen bien cuando tenemos que graficar una función lineal, una función cuadrática, una función racional, que son los conceptos de matemática 1, que muchos de ustedes ya promocionaron, así que por eso considero que ya conocen o ya dominan lo que son las gráficas de funciones. Bien. Y si están un poco olvidados, entonces a recordarlo. Voy a calcular el límite lateral derecho, voy a calcular el límite lateral izquierdo. ¿Cómo se calcula esto? Primero que nada voy a graficar la función x menos 1 para los x menores que 0. Bueno, x menos 1 para los x menores que 0 es una función lineal, pero la tengo que graficar para los valores que son menores que 0. Quiere decir, si 0 está acá en el centro, en donde yo estoy marcando, la gráfica de esa función se va a realizar solamente para este lado, ¿sí? Para los que yo esté moviendo el cursor. Entonces, cuando grafico, observo que he obtenido acá la gráfica que está marcada con rojo. Ahora, x más 1 la voy a graficar para los valores que son mayores que 0. Quiere decir que a partir de 0 hacia la derecha. Como las restricciones que estoy marcando acá, x menor que 0 y x mayor que 0, no las toma, es decir, no son mayores o iguales que 0, sino son simplemente mayores. Voy a colocar acá un cerito abierto en cada una para que recordemos que en realidad son abiertos. Voy a colocar en ambas. Ahí voy a colocar en ambas para que recordemos que son abiertos, no están definidas. Voy a tratar de no colocarle relleno. Un relleno. Y le voy a cambiar el color también. Vamos a hacer lo mismo. Negro y sin relleno. Perfecto. Bueno, entonces ya he graficado la función, ya he marcado que en esos puntos, tanto en 0, no los toma, y ahora simplemente voy a calcular el límite lateral derecho. El límite lateral derecho va a ser, voy a colocar la palabra límite para x que tiende a 0, ¿sí? Y voy a colocar como superíndice el signo positivo para señalar que tiende por derecha. ¿De quién? De la función f de x. Entonces lo que voy a hacer es continuar la gráfica de la función. Esto va a ser gráficamente. Voy a continuar la gráfica de la función y voy a ver dónde desemboca en el eje y, en este caso, en dónde, en el punto 1. Quiere decir entonces que el límite cuando x que tiende a 0 por derecha, yo lo voy a marcar acá. Voy haciendo cuánto tiende a 0 por derecha acá. Cuando me acerco a 0, el que tiende por derecha, lo que refleja en y es 0. Acá también lo voy a señalar con una flechita para que ustedes a la hora de estudiarlo lo recuerden. Es igual a 1. Ahora pensemos el que tiende por izquierda. Está colocado acá con azul. Límite para x que tiende a 0 por izquierda de f de x, y el que tiende por izquierda ya voy a venir gráficamente por izquierda. Tiende por izquierda.
bueno, voy a ver qué es lo que refleja en I. Cuando tiende por izquierda, van a observar que lo que refleja en I ya no es 1, sino que es el otro valor, que es menos 1. Entonces, de acuerdo a la teorema de unicidad del límite, observo que el límite para x que tiende a 0 por derecha de f de x es igual a 1. Existe. Y el límite para x que tiende a 0 por izquierda de f de x es igual a menos 1. También existe. Pero el teorema de unicidad no tan solo de existencia y unicidad del límite, no tan solo me exige de que existan los límites laterales, sino que además sean iguales. Como son distintos, entonces puedo concluir que el límite para x que tiende a 0 de la función f de x no existe. Esto ya está, no existe. Allí hemos probado de que el límite para x que tiende a 0 de esa función no existe. Si bien existe el límite lateral derecho, existe el límite lateral izquierdo, eso puede ser posible, pero como no son iguales, de acuerdo al teorema de unicidad del límite, el límite no existe en ese punto. Veamos otro ejemplo. Acá he graficado la función f de x igual a x más 1 con x mayor o igual que 1 y Profe, menos x. ¿Sí? disculpe que los moleste. ¿Puede pasar a la diapositiva anterior? Un segundo nada más. Sí, ya lo volvemos. Ahí está. ¿Me quiere preguntar algo de ahí? No, profe, estaba copiando y justo la cambió. Ya está. Ah, bueno, sí. Igual yo después se las comparto, chicos. Yo ya termina la conexión, yo se las comparto para que ustedes lo puedan copiar tranquilo. Bien. Vemos entonces, volvemos a la diapositiva en la que estábamos. Les decía entonces que f de x es igual a x más 1 cuando x es mayor o igual que 1. Y menos x cuadrado menos 1 cuando x es menor que 1. Bien, ahí tengo la gráfica primero. Para los valores que tienden a 1, también voy a señalar acá con un circulito en el eje X, en un circulito. No le voy a poner relleno, sin relleno. Ahí lo estoy marcando al valor que tiende. Voy a ver qué es lo que tiende por derecha. Para los valores mayores que 1, es decir, los que están hacia desde 1 hacia la derecha, tenemos la gráfica de esa función lineal, que está marcada allí con rojo. Y para los valores de 1 hacia la izquierda, tenemos la función que está marcada allí, que es una curva, que es la parábola con la concavidad hacia abajo, ¿sí? Que lo corta el eje Y en menos 1. Bien. Observamos que en el punto 1 va a tender por derecha. Yo le voy a insertar acá nuevamente las flechitas, estas flechitas que yo estoy insertando, es de manera que ustedes entiendan el concepto este del límite lateral derecho y límite lateral izquierdo. Yo tiende por derecha y observo qué es lo que me da en el eje Y. ¿Sí? Lo que le corresponde al eje Y tiende por derecha. Vamos a la gráfica. Y me interesa lo que da en el eje Y, que en este caso el límite tiende por derecha. Observo la gráfica, que es lo que me da en el eje Y, es 2. Entonces el límite para x que tiende a 1 por derecha de x más 1 es simplemente 2. O eso es gráficamente. O si quisiera hacerlo analíticamente, directamente reemplazo a x por 1. Pero tengo que saber a qué función reemplazar. En este caso la función lineal porque es la que tiende por derecha. Entonces el límite es 2. Ahora, cuando hacemos el límite lateral por izquierda, tendemos a 1 por izquierda. Le cambio 1 por izquierda. Allí, entonces cuando voy a ver por izquierda, ya tengo que mirar hacia abajo y después
mirar hacia la izquierda, a ver qué es lo que refleja en el eje Y. Y lo que refleja en el eje Y es justamente menos 2. Fíjese, tendemos por izquierda, vamos sobre el eje Y lo que obtenemos es menos 2. Por lo tanto, he marcado acá con azul el límite para X que tiende a 1 por izquierda, pero ahora ¿de quién? De la parábola con la concavidad hacia abajo, que está colocada acá con su respectiva ecuación, menos X cuadrado menos 1, eso es igual a menos 2. Comparando los límites lateral derecho y el límite lateral izquierdo, observamos que los valores de los límites son distintos. Por lo tanto, el límite para X que tiende a 1 de f de X no existe. Ahí tenemos otro ejemplo de otra función en la cual el límite no existe. Veamos un ejemplo más. Acá tenemos la función f de x igual a 4 menos x cuadrado cuando x es menor que menos 1 y 2 menos x al cubo cuando x es mayor o igual que 1. Calcule el límite para x que tiende a menos 1 de f de x. Bueno, cuando graficamos la función, acá tengo una parábola con la concavidad hacia abajo, que es desde menos 1, acá está marcado con amarillo, quiere decir que es la función que estoy remarcando acá. ¿Sí? Es con un color, su gráfica está colocada con un color bordeaux. Y desde x mayor o igual que menos 1, es desde menos 1 hacia la derecha, es una parábola, es una función cúbica, 2 menos x al cubo, está marcada con rojo. Fíjense que tiene un punto acá, el cual es una sola función, se une. Y bueno, voy a calcular el límite lateral por izquierda de menos 1 y por derecha de 1. Cuando calculo el límite lateral por derecha, quiere decir que vamos a venir por acá. Y voy a ver qué es lo que refleja en el eje Y. Y lo que refleja en el eje Y en este caso tiende por derecha, vamos sobre el eje Y y me da el valor 3. Quiere decir entonces que el límite para X que tiende por derecha, y lo que tiende por derecha es de la función cúbica, por eso tenemos 2 menos X al cubo. Eso va a ser igual a 3. Lo voy a aprovechar, le voy a poner paréntesis para que así sería. Eso es igual a 3. De la misma manera, ahora voy a hacer el límite lateral por izquierda. Pero por izquierda voy a tener que tomar la otra función. Y cuando venimos el límite lateral por izquierda de menos 1, subimos y vamos por el mismo camino que el límite lateral por derecha. Terminamos en ¿quién? En 3. Nada más que ahora va a ser límite para x que tiende a menos 1. Y voy a aprovechar también para poner los paréntesis. De 4 menos x al cuadrado, que es la parábola. Con el cual también obtenemos 3. Y observo que ahora los límites laterales, aparte de ser iguales, aparte de existir, son iguales. Por lo tanto, el límite para x que tiende a menos 1 de la función f de x existe y es igual a 3. Entonces, allí tenemos un ejemplo claro en el cual el límite existe para una determinada función. Hicimos entonces ahí un ejemplo de límites laterales en el cual existe y de límites laterales en el cual el límite no existe.